incluso ya en línea. Hola, ¿qué tal, amigos de Alo San Luis? El día de hoy estoy, como siempre, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Nadia Mendoza, la psicóloga de cabecera de Alo San Luis. Y bueno, ¿qué tema tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a tocar el tema, se llama Una misma historia y dos heridas diferentes. Híjole, ese es un tema fuerte, como todos, pero es un tema muy fuerte porque a veces uno, incluso tú puedes recordar una historia y tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, no sé, tienen otra versión de lo mismo, otro trauma incluso, aunque sea la misma historia. Y esto es muy interesante porque vamos a tocar el tema porque tenemos que aprender a tener la empatía con la otra persona, que a veces no sana, pero por lo menos podemos comprender un poco su versión de la historia. Cuéntanos. Es muy importante conocer la otra versión de lo que sucede, porque incluso, como bien lo dices, viviendo bajo el mismo techo, las percepciones son muy diferentes. Y si lo enfocamos, como decías ahorita, por ejemplo, madre e hija, que es donde queríamos llegar también, pues como que se ahonda un poquito más la herida. ¿Por qué? Porque es el primer vínculo de amor que deberíamos de tener. Entonces, sí es súper importante darnos la oportunidad cuando estamos heridas, lastimadas como hijas que nos toca vivir, darnos la oportunidad de conocer la historia de ella. ¿Para qué? Para perdonar. Y perdonar no quiere decir necesariamente, ¿sabes qué? Luego retomar el vínculo, porque muchas mujeres están tan lastimadas que dicen, es que yo ya no quiero ni verla, ya no quiero. Incluso he escuchado mujeres que dicen, es que yo puse tierra de por medio, o sea, preferí irme, ¿sabes? Porque sí han vivido situaciones muy complicadas. Entonces, escuchar solamente para sanar esa parte, para perdonar, no necesariamente retomar el vínculo. Se escucha horrible, pero sí es así. Fíjate que, bueno, a lo mejor no tiene que ver con las heridas de las que estamos hablando, pero me quedó claro lo que dices en un ejemplo. Ayer estaba viendo una entrevista de Anaí, la cantante. Entonces ella dice que cuando estaba en la escuela había un grupo de niñas que le hacían bullying, pero así terriblemente, terriblemente, y que le lastimó muchísimo todo lo que le hacían, todo lo que le decían y todo. Pero cuando ya se volvió el grupo en el que ella estaba muy famoso, un día estaban en un evento y esas muchachitas que le habían hecho bullying durante muchísimo tiempo, estaban del otro lado. Entonces ella se acercó y le dijo a los de seguridad, deja pasar a a tres de esas muchachas. Y dice, yo me sentí también de decirles bienvenidas cuando ellas me habían hecho mucho daño, pero yo no actuar desde el rencor y cambiar esa historia para mí. Dice, yo no me importaba tanto lo que ellas pensaran o no, sino realmente sanarme yo. Y eso es lo que veo importante de esto que tú dices, es aprender a perdonar para uno dejar de cargar con eso de decir, oye, es que, o sea, de guardar rencores. De verdad, yo creo que el rencor, el resentimiento y la envidia son cosas que no debemos de cargar, que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para soltarlo, porque realmente nos merman más a nosotros. Es más, a veces guardamos rencores y la otra persona ni enterada está de que tienes ese resentimiento. Sí, de hecho podemos, y la idea es pues llegar a la madurez emocional. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás llegando a esa madurez emocional? Obviamente después de un proceso, cuando te das cuenta que las personas te pueden amar y te pueden herir al mismo tiempo y lo aceptas. Dices, ok, esto está sucediendo, no está en mis manos, va. O sucedió. O sucedió. Otra, que las personas son capaces de herirte, ¿sí? Con tal magnitud que,
que las cosas suceden así, o sea, simplemente es inevitable. Tú no puedes hacer nada para evitar esa situación. Suceden y las hacen y las hacemos. Entonces, bueno, así sucede. Y tercera, bueno, creo que es importante también reconocer que hay dos versiones, dos realidades que existen al mismo tiempo y no nada más la mía, ¿sí? Porque la versión que yo cuento, la versión que yo digo, es una, pero la otra persona tiene otra realidad, vivió otra realidad o vive otra realidad. Entonces, cuando no me cierro a decir, bueno, esto es lo que sucedió y así pasó y demás, entonces es cuando estoy aprendiendo a madurar emocionalmente. Claro, y además, ¿sabes qué? O sea, cuando tenemos la oportunidad de tener un diálogo con esa persona y que la otra persona tiene la apertura a ese diálogo, hay que intentarlo, hay que tratar de comprender el porqué de muchas cosas, porque cuando eres hijo, hay decisiones que toman tus padres, la mayoría, no digo todos, porque sí llega a haber excepciones, pero la mayoría está buscando el bien o la salud emocional de su hijo, un bien mayor para ellos, o sea, realmente son pocos los padres que están viendo cómo lastimar a sus hijos, Sí, no. O sea, no es la mayoría. Sí. Sí, la mayoría siempre está buscando el bien de sus hijos de una u otra manera. A veces los hijos no comprenden, o sea, es como, por ejemplo, te puedo poner una pijamada, donde te dicen, ¡ay, mamá, déjame ir a la pijamada, que porque va a estar fulanita, fulanita, fulanita! Y tú dices, ¿y quién va a estar de adulto? ¿Dónde va a ser? O sea, tú empiezas a ver moros con ranchetas, ¿no? Y entonces dices, no es una buena idea. Sí. Y el niño te puede hacer, o la niña te puede hacer el drama, el berrinche y enojarse contigo porque no comprende que tú estás tratando de protegerlo. Y nunca lo va a olvidar. Ay, es que esa es otra. Nunca lo olvidan. Crecen o crecemos y dices, ¿por qué no me dejaste? Pero sí es correcto. Son dos versiones. Obviamente la mamá actúa desde su aprendizaje, desde sus heridas, desde sus necesidades y carencias, o sea, y ella tiene el papel de alguna manera de proveedora, o sea, ella es el adulto. Y como hijas estamos de alguna manera a expensas de lo que ella decida, de lo que ella necesita, de lo que ella quiera. Entonces, al tener como que esta desventaja, sí es importante, como dices, cuando llegas a una edad ya adulta y que eres más consciente de esto que sucedió cuando eras más pequeña, si tenemos la oportunidad de hablarlo en vida, porque también ya después es mucho más complejo, se puede, pero ya con otras técnicas, con otras formas, con otras maneras, pero si puedes hacerlo en vida, vale mucho la pena, porque entonces te das cuenta que muchas de las acciones que mamá hizo contigo, no las hizo necesariamente con el afán de dañarte, con el afán de lastimarte, sino simplemente te está protegiendo según sus, ¿sí? Según sus versiones, su aprendizaje, pero también porque también, valga la redundancia, así lo aprendió, ¿sí? Y así lo aprendió y así lo vivió su mamá y así lo vivió su abuela. Entonces, como que son patrones que se vienen repitiendo y que tal vez no necesariamente son la mejor forma, ¿sabes? Como dices, es que no sales después, no sé, de las 8 de la noche, pero no va a ser, ¿pero por qué? Pues porque así lo vivió ella y así lo vivió antes. No hay una razón, ¿sabes? Y tal vez en este momento no haya una razón importante por la que yo te pueda prohibir salir después de las 8 de la noche, pero como es una tradición, podamos decir, así viene repitiéndose. Podemos hablar de los golpes, por ejemplo. Eso sí se venía repitiendo muy frecuentemente, ahorita ya muchísimo menos, pero es una conducta aprendida. Claro, y mucha gente lo normaliza, que dice, todavía ayer platicaba yo con un amigo y me decía, pues es que sí me los merecía, y es que sí, pues si no, luego uno no aprende. No, o sea, hay muchas maneras de educar que no incluyan los golpes, pero
sí, vamos, de pronto los papás, los abuelitos y todos, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y lo que tenían era ese aprendizaje de, bueno, así me educaron a mí, que en su cabeza era válido. Hoy en día sabemos que hay muchas maneras, hay muchos métodos para poder lograr una sana relación con nuestros hijos, y aún así tampoco garantiza el que estén 100% bien. Claro, y aún así creo que me das más la razón en lo que quiero decir. Lo vamos a recordar cuando somos adultos. Pensamos que porque son niños o porque son pequeños, no tienen voz, no tienen voto, no recuerdan, no tienen memoria, no, o sea, no, nosotros tenemos como que todo el derecho y la autoridad de lastimar o de infringir a esa persona pequeña. Y no es así porque justamente crecemos y traemos todos esos recuerdos dolorosos, y es que mi mamá me hizo, y es que mi papá me hizo, y es que, o sea, como que muchas cosas que trabajar en terapia cuando somos adultos de la infancia. Mira, te voy a decir una cosa, la realidad, y esto de verdad tómenlo muy en cuenta, es que de las cosas buenas casi no se van a acordar, o se van a acordar cero. Se van a acordar de las malas. Y te lo puedo poner en un ejemplo bien, bien sencillo. Tengo un sobrino que cuando era niño, yo también muy bromista, yo no sé en qué cabeza, pero bueno, él era tremendo bromista, era todo travieso. Entonces, en una fiesta, yo no sé qué cabeza la mía, él cumplía como 5 o 6 años, en su mejor fiesta, dice él. En su mejor fiesta a mí se me ocurrió, no sé por qué, hacer la broma, le puse un brasier en una bolsa, y cuando estaba con todos sus amigos le dije yo, que lo abre. Ay, no. Todavía me lo recuerda, y me dice, lo abre y dice, ay, tía, no sé qué, y ya estaba ya atacados de la risa todos, ¿no? Ya pasó. Y luego le digo yo, oye, mi amor, ¿de cuántos regalos que yo te haya dado te acuerdas? De ninguno. De ninguno. Solo dice, solo de ese que me hiciste de broma en mi mejor fiesta. Ese fue, pero la verdad es que él era tremendísimo. Entonces, yo digo, sí, había que hacerle una broma, y era pues una broma así, ¿no? Pero yo vuelvo a eso, o sea, tiene más de 20 años, del único recuerdo que se acuerda es ese, que digamos en su memoria lo registró como no favorable. Entonces yo a eso voy, se van a acordar de lo malo, y nos acordamos, o sea, es más, hay alguien que te puede haber dado muchísimo cariño, muchísimo amor, un día se equivoca y te acuerdas de ese error. Tenemos memoria selectiva, eso es verdad, y eso es por protección de nuestro yo, pues, de nuestra persona, de nuestro consciente. Pero también, como dicen por ahí, yo no conozco a nadie que haya ido a terapia por exceso de cariño, por exceso de cuidado, por exceso de amor, o sea, más bien es por todo lo contrario. Bueno, mira, yo también ahí veo dos lados de la historia, así tal cual, dos lados de la historia. Un día platicando yo con mi hijo, pues ya son más grandes, estaba platicando con él, y él me decía, es que mamá, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué tengo yo tantos problemas así emocionales? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, por tu culpa. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque nunca me regañaste, porque nunca esto, nunca lo otro. Y yo decía, es que a lo mejor no me quiere porque no me regaña, o porque no me dice, o porque no sé qué. Y yo me quedé así. Y le digo, es que mira, yo con tu hermana fui muy, muy estricta. O sea, yo creo que me pasé de estricta con ella, y no quería cometer el mismo error contigo. Pero entonces, yo hablo con ella, con mi hija, y ella me dice, es que a mí no me consentías como él, y es que, porque traté de cambiar un poco, me di cuenta de que algunas cosas yo era muy exagerada, y traté de cambiar eso con él. Pero al final del día también va a terapia porque lo consentí de más, o sea, tampoco eso, o sea, tampoco vamos a salvarlos de eso, claro, pero... O sea, por ejemplo,
En el segundo caso, creo que faltó poner límites, o sea, no es Ujú. falta de amor, es como que faltó poner límites. Pero bueno, son situaciones que a lo largo de la vida y realmente vamos aprendiendo. Tampoco es que el día de hoy tengamos como que esa excusa de no sé cómo ser papá o no sé cómo ser mamá, porque hoy tenemos muchísimo Más acceso a la herramientas. información en comparación a nuestros padres, por ejemplo. Entonces, hoy es más fácil acceder a información y desde antes de que nazcan nuestros bebés, más desde que piensas tener un hijo, yo creo que vale la pena empezarte como que a documentar y a pensar qué quiero con este hijo, para qué quiero un hijo, ¿sabes? Porque muchas personas los ¿Para qué quieren, quiero un sí, hijo? ¡Wow! sí, sí, Eso es, sí, a ver, dime más, por favor, porque me parece, esa pregunta me parece muy fuerte y sí. más hoy en día, donde tú te das cuenta que un hijo, o sea, yo he visto personas que un hijo significa un estatus y poder entrar a los eventos sociales donde ya no estaba siendo invitado por ser soltera o por no tener hijos. Híjole, es que Yo lo he das visto mucho, muchísimo, sí, ¿eh? sí, 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 sí. ¿Desde cuándo empezamos a educar un hijo? Yo planteo mucho esta pregunta y realmente empezamos a educar un hijo desde que estás pensando en tenerlo. O sea, esa es la realidad. No es cuando ya lo tienes o no es cuando estás embarazada, no. Es desde antes. O sea, ya estás como haciendo un pequeño plan en tu mente para esa persona. Entonces, ¿para qué queremos un hijo? Cada persona podrá responderlo. Muchas veces es para no estar sola, muchas veces es para compensar algunas carencias que tengas por ahí. Muchas de las ocasiones hay mujeres, las he escuchado, que dicen, yo no quiero tener hijos justamente porque a mí no me gustó cómo me trataron, ¿sabes? Yo no quiero repetir esa historia, entonces decidí no tener hijos y es muy válido, o sea, como que todo... Sí, pero también te estás cerrando a la posibilidad de que tú puedes ser una persona diferente Ujú. porque puedes tener esa sanación y decir, ok, pasó esto, puedo ser esa persona que cambie la historia dentro de mi familia, romper este ciclo de maltrato y volverlo amor. Es probable, pero bueno, son Sí, no, o decisiones sea, está bien, es válido no que querer se, tenerlos, o sea, ajá. está bien. Y con lo que dices ahorita, para entrar en círculos que ya no quepo, híjole, está súper fuerte, pero es súper común, ¿sabes? O sea, pasa muchísimo porque llegamos a una edad, las mujeres, en que, bueno, empezamos a tener ya esta madurez física, a perder lucidez, a perder belleza, si tú quieres, y todo. Y hablábamos hace rato de nuestras hijas, entonces nuestras hijas empiezan a crecer y empiezan a ponerse muy bonitas y empiezan a tener sus propias iniciativas, les empieza a ir bien en la vida y cuando la mamá va como que ya en detrimento, en decaimiento, de alguna manera se siente en competencia con la hija y ahí es donde entra como que esta rivalidad y empiezan todos estos problemas y dices, bueno, qué fuerte, porque sí existe, o sea, sí existe esta rivalidad, incluso se trata muy diferente a los hijos varones que a las hijas, ¿sabes? Hay como que esta diferenciación en cuanto a sexo. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi hijo representa para mí esa esa parte que yo no voy a dejar nunca de ser, que es mamá. Y en México, la verdad es que si un papel importante tiene la mujer, es ser madre, ¿sabes? Entonces, mi hijo masculino representa para mí esa parte que nunca voy a dejar de ser. O sea, yo nunca voy a dejar de ser tu mamá, pero mi hija representa para mí eso que estoy perdiendo, ¿sabes? Wow, qué fuerte, Sí, está ¿no? súper fuerte. Entonces, yo al darme cuenta de esto, inconscientemente, la mayoría de las ocasiones, o sea, porque no lo haces a propósito, como dices, o Ujú. sea, no es como muy a propósito que hagas esto, empiezas a integrarte o quererte integrar con el grupo de amigos de los hijos. Entonces,
ya ves a muchas mamás que ya están tomándose una cervecita con sus amigos de sus hijos y su hijo, y es súper incómodo para ellos, pero ella es como que quiero pertenecer, ¿sabes? O sea, quiero estar aquí, quiero saber de qué hablan, quiero saber de qué trata todo esto, y es como, sí, yo te llevo al antro, ¿sabes? Vamos a ir y vamos a compartir, no sé qué. O sea, ya no estamos en ese mood, ya no debemos estar ahí, respetar como que, sí saber con Son los quién están, espacios, ¿no? sí, o sea, no quiero decir que no sepas dónde estás, sí sabes dónde están, Estoy con de quién acuerdo que están, eso decir a qué hora eventualmente suceda, regresas, ¿no? Pero una pero que no sea el vez, común. sí, una vez, de vez en cuando, o sea, realmente no debemos de normalizar, porque algo que yo siempre digo es, tenemos que tener nuestra propia vida. Sí, siempre lo dices, sí, sí, Yo sí. siempre lo digo y de verdad, o sea, yo siempre les digo a mis hijos, o sea, yo quiero que el día de mañana tú te vayas a donde te tengas que ir, si quieres irte a otro país o donde sea, tú vas a hacer tu vida y no quiero que pienses, es que mi mamá va a estar sola, a lo mejor no tengo una pareja o a lo mejor la tengo en ese momento, sí, pero no quiero que sea, es que mi mamá está sola, no estoy sola, o sea, yo tengo un montón de gente que con donde puedo estar, yo tengo una vida, tengo mis amigos, hago un montón de actividades para que ellos se sientan libres. Uh-huh. O sea, mi sueño es, siéntanse libres, o sea, ustedes se pueden ir cuando quieran y a otro país, a otro lugar, que no sé, a otra casa, no sé lo que sea, pero que se sientan en esa libertad y no ser una carga. Pero siento que una mamá así Uh-huh. termina siendo un ancla para los hijos. O Sí, sea, porque claro. al final, ay, es que quiero salir, ay, mi mamá, ¿qué va a hacer? No, pues tu mamá, ¿qué hace, corazón? O sea, tú haz Sí, tu vida, exacto. porque tenemos que darles esa oportunidad de vivir y nosotros ya, a lo mejor ya pasamos por eso, pero es muy egoísta. A mí me parece muy egoísta querer quedarte ahí, querer anclar a tus hijos o de, es que vas a salir con la novia y me voy a quedar yo aquí sola. Y Sí, luego, empiezan los chantajes horribles. sí, he visto ¿por qué le vas a dar flores a una mujer? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y a dónde vas con esa falda tan corta? Mamá, tú las Ajá. usabas más cortas Ajá. y andas ahí de criticona. O Sí. sea, sí Sí. me explico, o sea, yo sí digo, o sea, hay que asumir nuestra realidad, tener el paso del tiempo, que aunque yo nunca digo mi edad y siempre digo, si me preguntan, les voy a decir que les importa, pero no significa que no sea consciente de que voy madurando o voy evolucionando, llamémosle así, para que no sé, pero estoy consciente de mi realidad. Y eso creo que es algo que tenemos que tener todos los seres humanos, o sea, tener conciencia y hacer nuestro propio grupo de amigos, nuestras actividades independientes a las de nuestros hijos. Por supuesto, y es que algo que también sucede bastante ahorita que comentas esto es cuando tus hijos tienen hijos. Entonces, la abuela es así como que quiere acaparar al nieto, ¿sabes? Es así como que quiero hacer o reivindicar o no sé, o sea, como que de alguna manera apropiarse de esa pequeña persona que dices, bueno, si es tu nieto, pero no es tu hijo, ya no te toca. Y las abuelas son increíblemente aferradas muchas. Obvio, no estamos hablando de todas las familias, no estamos hablando de todas las mujeres, son casos que se dan y que es importante hacerlos visibles, porque de alguna manera hay muchas personas que siguen viviendo con este daño y no lo hablan, no lo expresan, porque incluso se sienten culpables de decir, es que es mi mamá, o sea, es que, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a decir? Pues sí, así. Pero se me hace bien egoísta porque, mira, te voy a decir, yo conozco, tengo conocidos y amigos que a mí se me hace, cada quien decide lo que quiere en su vida, ¿no? Pero sí se me hace muy triste que decidas tu vida en base a la de otra persona y en el caso de
se va, por decir algo, como dicen, chivo saltado, chivo quedado, y de pronto se queda, yo te hablo de hombres que conozco, que se casan los hermanos y el último que queda, híjole, es que cómo voy a dejar a mi mamá sola. Y luego más si la mujer fue madre soltera y trabajó por ellos toda la vida y no sé qué, y de pronto se sienten como con esa responsabilidad. Con el deber. Y que digo, está bien, no estoy diciendo que la abandones, pero esa situación hace que se queden ahí atorados, estancados y no hacer una vida hasta que la mamá muere, hasta que el papá muere. Bueno, casi todos los que conozco han sido mujeres, o sea, de mamás, y los que se quedan son los hijos varones, aunque también hay casos donde se quedan las mujeres, sí. Pero me parece muy egoísta. O sea, yo sí les digo a mis hijos, bueno, yo estoy sola, a mí me llevan a un lado, hay que me cuiden, no quiero que interrumpan sus vidas por mí, porque al final del día, he hecho lo que quiero, yo ya viví, o sea, yo no quiero ser ese ancla. Y creo que tenemos que pensar en las demás personas y tener ese amor que no sea egoísta, porque en el momento que tú dices, tú estás priorizándote toda la vida de tu hijo, o sea, tú eres la prioridad, estamos en problemas. Una, vas a ser la suegra del infierno, sí, la abuela del infierno, o sea, no sé por qué, si estamos tratando de generar un cambio en el mundo, en el universo, tenemos que aprender a amar de una manera que no sea egoísta. Diste una palabra súper importante. Tendemos a satanizar o a endiosar a nuestra madre después de una vida violenta con ella. O es la peor mamá y no la quiero volver a ver nunca y hablas horrible de ella y sientes horrible cuando la recuerdas y demás. O al contrario, ay, es que mi mamita, mi mamacita, mi eso, estás encubriendo todo el dolor que sufriste. Entonces es importantísimo darte cuenta de en dónde estás en este momento con respecto a la figura materna, para que podamos empezar a sanar y llamar las cosas por su nombre. Evadir no te va a sanar definitivamente nada. Claro. Sí, es justo eso que dices, ¿eh? Y lo hacemos muy frecuentemente, o sea, o trabajamos todo el tiempo, o estamos haciendo una cosa, otra, para no pensar, y vamos evadiendo nuestra realidad, pero eso no la va a cambiar, ni va a cambiar nuestra historia, ni va a cambiar nuestra herida. Entonces, yo sí invitaría a que la gente busque el diálogo con estas personas que se sienten heridos, o si hay algo en específico que tú sientas que te lastimaron, pues tratar de hablarlo. Aunque luego hay casos, no sé si tú llegaste a ver un video se volvió muy viral hace 2 o 3 semanas. No es cierto, en diciembre se volvió muy viral. Hubo ya ves ahora con las redes sociales, todo el mundo transmite su propia historia, su propio reality, y había esta tendencia de, pues si tú tienes problemas, transmite, no sé qué, pues veamos el chisme de todos, ¿no? Una chava, una señora, la verdad, no lo hizo, yo creo que no lo hizo ella con el afán del morbo, sino que ella estaba hablándole a su mamá, reclamándole por qué permitió que creo que eran los 6 años, abusaran de ella un familiar, y todavía la hacía regresar todo el tiempo, cada domingo ir con esa misma persona, y ella se ríe, o sea, la mamá se ríe. Él le dice, ay, pues si te gustaba, no sé qué, y que andabas de ofrecida, y dice ella, a los 6 años, mamá, o sea, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Y bueno, ella hace esta transmisión de este video, y tuvo muchísima gente que tuvo empatía con ella y decir, oye,
si tú no merecías esto y la apoyaron. Mucha gente la criticó porque alguien lo transmitió, no sé si ella o alguien lo transmitió, pero el punto no era que lo hubiera transmitido, sino era la situación que había vivido. Creo que lo de menos es que sea público o privado. El punto es que ella trató de sanar con su mamá y la mamá no, o sea, de esas personas totalmente cerradas o sea, y se termina burlando de ella ahí en el mismo, y dice, claro que no, ¿cómo crees? ¿Cómo no sé qué? Y le empieza a decir cosas que dices, no, esto está totalmente mal, y ella dice, o sea, ella vivía, la mamá vivía en la casa de esta señora, y era totalmente dominante y totalmente, todo mal, ¿no? Y ella, a raíz de esto, ella como que reacciona y se da cuenta de todo lo que vivió y toma la decisión de decir, bueno, somos tantos hermanos, pues que se la lleve otro, yo ya no me voy a hacer cargo, no quiero, y me pareció la mejor opción, porque no, el hecho de el vínculo no va a terminar nunca porque pues son madre e hija, pero sí te tienes que priorizar, y más cuando estamos hablando de situaciones tan extremas y de personas que no les interesa ni tu salud emocional, ni van a aceptar nunca que te hicieron daño. Claro, recuerdas que te decía al principio, o sea, la mamá es el primer vínculo de amor que tenemos, o sea, son las primeras muestras de afecto, de cariño, ahí empezamos a conocer lo que es realmente el sentirte protegido, amado, y si no es así, entonces pues vienen todas estas complicaciones y dificultades a lo largo de tu vida. Y recordemos también que el árbol familiar también se poda, o sea, no que sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, quiere decir que te tengas que quedar ahí, o sea, si estás en una situación vulnerable, salte de ahí. Y te lo decía también hace ratito, o sea, hay mujeres que han puesto tierra de por medio y son felices. Claro, no, claro, o sea, y es que sabes que sí se tiene que aprender a soltar, o sea, porque luego es que es mi mamá, sí, es tu mamá, pero te súper hace daño, te súper lastima, de hecho, dudo que te quiera un poquito, porque pues en este caso de verdad, ni una pequeña muestra de amor hacia la persona, ni nada. La verdad es que su historia pudo haber sido muy diferente si hubiera tenido una mamá que la protegiera, que incluso cuando le dijo lo que pasaba hubiera tenido un respaldo a lo que le hizo. Entonces, sí creo que tenemos que aprender a soltar esos lazos. O sea, como en este caso hubo la confrontación, hubo el tratar de llegar, de hablar, no se tuvo la oportunidad, entonces toma la decisión de soltar. Se vale soltar eso que te duele, y se vale soltar esa relación que te está lastimando, así sea con tu madre. Así es. Sí, eso es muy, muy importante. Y creo que yo veo que si tienen oportunidad de hablar con sus hijos y preguntarles qué te duele, y ves el lado de su historia, y luego le dices, o sea, bueno, yo pasé, mientras tú estabas pasando por esto, yo estaba pasando por esto, yo estaba viviendo esto, estaba pasando, o sea, y entonces puedan tener empatía. Aunque yo creo que en el caso de los hijos e hijas, o sea, el tiempo también es un buen aliado, porque cuando, por ejemplo, crecen y ven la vida desde otra perspectiva, la madurez, dicen, ok, o sea, mi mamá no era el malo de la historia, o también crecen y tienen hijos y entonces dicen, ahora entiendo, Ya sé. ¿sí? ¿Qué razón tenía mi mamá, no? Sí, ¿Qué razón tenía claro. mi padre por ahí? Sí, Por ahí claro, dicen. claro. Y yo sí rescataría un poquito, ahorita que comentas, cuando estemos hablando con la otra persona, si tenemos la oportunidad, si queremos hacerlo, no interrumpir, permitir que la otra persona hable, porque normalmente tendemos a criticar o a justificar o a querer, no, es que yo lo hice por esto, por eso, bueno, sí, déjame que yo te explique, déjame que yo te dé mi versión y tener esa disponibilidad de escuchar.
Claro, claro, y además también, si se trata de entender la otra herida, tenemos que escuchar completamente, no tratar de justificar, porque creo que el justificar no nos va a llevar a nada. O sea, porque vas a tratar de tapar algo con a lo mejor una mentira. O sea, no, ni siquiera, creo que no se trata de sanar una herida con justificar, sino con, a lo mejor puedes narrar lo que tú vivías, pero no de manera de justificar, de, ay, es que no, o sea, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, justamente por eso lo comento, porque tenemos que tener la empatía y la apertura para poder escuchar a esa persona que está enfrente de ti. Sí, la verdad es que tener relaciones sanas es muy difícil, muy, muy difícil en todos los sentidos, desde relaciones sanas en el trabajo, con la familia, con los hijos, con las personas que nos rodean, es muy difícil y lo que sí tenemos que hacer es dejar de normalizar la violencia en todos los sentidos, en todos los casos, o sea, porque luego veo y digo, qué bonito, qué bueno que tengan empatía y que digan, en este espacio es libre de violencia contra la mujer. Y yo digo, debe de decir solo libre de violencia, tan tan, ¿sí? O sea, para todos, o sea, no tenemos por qué permitirla ni normalizarla. Y si ustedes están en terapia o están sanando, que eso es algo bien importante, que la gente está abriendo los ojos a la sanación, que antes no era impensable. Sí. O sea, yo fíjate, yo recuerdo que mi abuelo decía, un Stanford nunca en la cárcel, nunca en un manicomio. Y yo decía, yo lo veo ahora, de esa frase tiene mucho contexto con cómo se veía la salud emocional. Era satanizada, ¿sí? Era satanizada, entonces estabas loco si ibas a... Sí, de hecho era la frase, no estás loco. No estás loco. Y todavía mucha gente la sigue usando. O sea, hace unos meses en una fiesta infantil estaba una muchachita que tiene, creo que 17 años. Entonces ella platicaba conmigo que ella, pues por alzares de la vida, le tocó vivir con su papá y con su hermana, con su hermano, y pues ella hacerse como cargo de sí de muchas cosas, y que ella estaba pasando por una depresión muy fuerte y una ansiedad muy fuerte, y le decía al papá, oye papá, es que ocupo ir al psicólogo, ocupo ir al psiquiatra, ocupo terapia, ocupo... Y el papá, no estás loca, no estás loca, no estás loca, no estás loca. Y dice, me llevó muchísimo tiempo lograrlo convencer de que necesitaba esa ayuda psicológica. Sí, afortunadamente ya hay más apertura, de verdad hay más apertura en todos los ámbitos, en muchos aspectos, y se nos ha permitido, pues, esa, no sé, esa gracia de poder acompañar a las personas. Para mí, en lo personal, ha sido muy satisfactorio, ha sido muy bonito el que las personas abran su corazón y tengan la oportunidad de acompañarlas en ese proceso, que definitivamente no estamos tratando con personas aún en situaciones ya extremas, ya en situaciones ya más complicadas de salud mental, cuando necesitas un psiquiatra, cuando necesitas medicamento, incluso personas que necesitan algún tipo de internamiento, pues ya estamos hablando que van con psiquiatra directamente. Nosotros estamos trabajando antes de que todo eso suceda, antes de que te brote todo una crisis, ¿sabes? O sea, de ese tipo. Empezamos a trabajar con las emociones y todo eso para tratar de equilibrarlo antes de que llegues allá. Bueno, incluso si ustedes ven una persona que requiere de ayuda y que ustedes se sienten totalmente incapaces, también el ir a, y que, porque para mucha gente, pues un psiquiatra es un médico y tiene una especialidad en psiquiatría. Pueden llevarlo con él y el médico, el psiquiatra dirá, ¿sabes qué? Hay que canalizarlo solamente a psicólogo.
O sea, o también el psicólogo te puede canalizar al psiquiatra. Ajá, claro. Entonces, y muchas de las ocasiones se trabaja a la par también, porque el psiquiatra te da tu medicamento que necesitas para estabilizarte a nivel físico y el psicólogo trabaja tu parte emocional. Entonces, esa combinación es muy buena. No, claro, y de verdad sí hay que buscar ayuda, hay que tratar de tener relaciones sanas, y creo que sanar el vínculo con la madre nos abre a la posibilidad de sanar los vínculos con los hijos, que es importante, y tenemos que tener esa apertura. Entonces yo los invito a que pues lleven sus vidas lo mejor posible y lo mejor, amen de verdad, amen con el corazón y no desde el egoísmo. Es correcto. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, esto fue Ser Mujer y Vivir para Contarlo. Déjenos sus comentarios, cuéntenos sus historias, por favor. Ya saben que a mí me encantan, me re gustan. Si no las quieren hacer públicas, mándenmelas inbox, pero mándenmelas solos por contenido. Y gracias. Gracias.